nosotros como sentirnos como hermanos, porque aquí en esta tierra es uno de los apoyos más grandes que tenemos entre nosotros. Tenernos como hermanos, ayudarnos, apoyarnos y esforzarnos cada día más unidos. Hace años, en el 1992, fue la última vez que vino un tío mío que era pastor y evangelista. Y cuando el doctor González Peña, para que lo conozcan, estaba en la casa. Y cuando se iba, tenía libros, una selección, tenía libros que le habían dado. Y él leía, bueno, su doctorado era en pedagogía, filosofía y en algo de educación. Y leía con una velocidad extraordinaria. Y retenía lo que leía, ¿no? Y entonces leyó varios libros en esos días que estuvo en los Estados Unidos. Y algunos
me los dejó a mi padre y a mí, pero a mí sobre todo me dejó casi todos, los que no podía llevarse por el contenido. Me acuerdo que uno tiene que ser sobre la Mossad, o sea, la agencia secreta de Israel, lo tengo allí todavía, muy interesante. Habían varios, uno sobre la teología de la liberación, que por supuesto habla mucho de Cuba, porque de ahí salió mucho el veneno de la liberación que ha destruido toda Latinoamérica, en todas las áreas, sociales, teológicas, en todo, política, todo. Y había uno que me lo entregó con una cartica y me dijo, mándale esto a este pastor. El pastor se llamaba Richard Wurman, fundador de La Voz de los Mártires. Y ahí fue donde yo conocí sobre Richard Wurman. En la carta él le hablaba algunas cosas a Richard Wurman y le decía es que se acordaba mucho de las experiencias que había vivido en las cárceles de los años 60, muy parecidas a las que Richard Wurman describía en su libro. Yo de chismoso leí la carta, porque por supuesto, usted es un adolescente, y siendo mi tío, a Richard Wurman, el autor de aquel libro que me estaba dejando, que no lo podía entrar a Cuba, ¿qué usted piensa? ¿Que yo no iba a leer la carta? Claro que sí. ¿Y que no lo iba a hacer otra vez? Claro que sí. Y me hubiese quedado con ella también, claro que sí. Pero anyway, el caso de la carta me llamó la atención. Y dije, ¿quién es este Richard Wurman? Y así comencé yo a leer, el libro lo leí, me enteré de quién era Richard Wurman, la relación que mi tío tuvo con Richard Wurman, de dónde se conocieron, si fue por carta, cómo, yo no sé, pero Richard Wurman murió, también González Peña. Y tengo ahí el libro, se llama Torturado por Cristo, es en inglés la versión Torture for Christ, uno de los libros más publicados en todo el mundo. Pequeñito, unos 100 y pico de páginas, ¿ok? Y leí el libro, pero hay una historia en el libro que me gusta mucho. Y Richard Wurman mencionaba, ya está con el Señor, muchas anécdotas. Y una era cuando estaba en Rumanía, conoció de cerca la experiencia de cuando los soviéticos estaban allí en Rumanía, habían tomado todo. Había un culto de oración en una casa y entró un soldado del Ejército Rojo de pronto y los apuntó a todos con un arma, un arma de esta soviética con sus, ¿cómo se llama eso? Ávila, con una AK-47, pero ¿cómo se llama eso? El punzón ese grande, con la bayoneta, los apuntó. Dice que era un hombre inmenso y le preguntó, ¿ustedes son cristianos? Y la gente se quedaron frisados. Y cargó, la rastrilló. Yo no sé cómo es esa, eran las versiones primeras, sí, pero las primeras, aquellas de los 60. Sí, y yo, estoy en serio. Dijeron, ¿y ustedes son cristianos? Sí. ¿Y negarían a Cristo porque los mato? ¿Negarían a Cristo? No. Aquel hombre se tiró en el piso llorando, puso el fusil y dijo, al fin encuentro cristianos, yo estaba apartado. Crecí en el Evangelio. Me enredé con el comunismo, me enredé con las creencias y terminé en esto. Pero yo sé que Dios no quiere esto. Y aquel pueblo en comunión, juntos, diciéndole que sí, quebraron su corazón. Esa historia, hubiese buscado el libro y leer la historia, pero llevaría tiempo. Pero aquella historia, muchas cosas así que han pasado en la vida cristiana y en el pueblo de Dios, es algo que definitivamente nos lleva a pensar. ¿Es la iglesia una organización así, capaz de sufrir, de morir por Cristo, por lo que cree, y capaz de hacerlo unidos, juntos? ¿Es capaz? Aquí hay hermanos que se presentaron para enseñárselos a la iglesia, presentarlos a la iglesia, a la junta, a la asamblea, y algunos para ser bautizados.
Yo quisiera hablarles a ustedes y a la congregación sobre la membresía de la iglesia. Porque juntos es lo que tiene que hacer que nosotros en el Espíritu Santo, en el Señor, tengamos ese valor. De trabajar juntos, de estar juntos en la palabra, en nuestra fe. Y Romanos capítulo 12 tiene varias enseñanzas que quisiera dejarles para hablar de lo que es la iglesia, esto de la membresía. Y les puse ese título, miembros los unos de los otros. Y una pregunta, ¿cómo vivir la membresía de la iglesia? ¿Miembros los unos de los otros? ¿Qué es eso? Dice la palabra de Dios y les invito a buscar en Romanos capítulo 12, desde el versículo 1 al 8, y les invito a que se pongan de pie. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Ahí está la expresión. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Diremos de regreso al versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esa es la membresía de la iglesia. Y en la iglesia. Oramos. Señor, habla a pesar de mí, Señor. Enséñanos una vez más sobre lo que es la iglesia, la membresía, la hermosura de ser parte de un pueblo, Señor, de una iglesia local. Sé con cada uno de nosotros para que al escuchar tu palabra apreciemos tus enseñanzas, la llevemos en nuestros corazones y la practiquemos. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera mencionarle unas cuantas cositas de lo que es ser miembros los unos de los otros, de lo que es en sí vivir la membresía de la iglesia. Porque esto es un problema en la hora, en el momento. Hay una crisis seria, una crisis grande en el mundo cristiano y sobre todo nuestro evangélico, donde la membresía en la iglesia se ha tomado a la ligera, se ha puesto de una manera simple, donde no es importante. Muchos piensan que no hace falta, muchos piensan que estar o ser miembro de una iglesia no es importante, y voy a ver eso con más profundidad ahorita. Pero yo quisiera, antes de meterme en este pasaje para ver lo que es ser miembros los unos de los otros y lo que es la membresía, quiero al menos mostrarles 2 versículos para que ustedes vean que lo que estamos diciendo es bíblico. Y por lo menos, pudiéramos decir muchos, pero por lo menos 2 textos. En Hechos 1:15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y hay un paréntesis, ¿lo tienen en sus Biblias? Hechos 1:15. Ok, con el respeto que le tenemos a
Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, hace 500 y pico de años, cuando traducieron las primeras Biblias. Vamos a hacer una breve corrección. Ahí donde dice en esa nota, y los reunidos eran como 20 en número, los reunidos, ahí literalmente dice, usted quisiera escucharlo, lo que está en internet, si hay algún estudiante de seminario, alguien que quisiera saberlo, dice Teóclos enómeno, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Los reunidos por la lista de nombre. Yo me pregunto y quisiera saber, si tienes el comentario ahí, lo ves ahí, pues amén, y pueden, porque veo a Ortiz, así como debe ser. Busquen, especialícense con Ortiz, que es bueno en la computadora, porque es bueno que vayan chequeando cosas así, para que vean esto y no les sea un choque a muchos. El pastor que está diciendo, sí hermano, estoy diciendo que la Biblia menciona listas. Y los reunidos eran como 120 en número, literalmente los reunidos por la lista de nombres. Teóclos Onótamon. Está lindo el nombre cuando tengan ustedes sus 10 hijos. Pueden escoger ese. ¿Quién aquí de los matrimonios quieren tener más hijos? Ese es un nombre. No, no es un nombre. Expresión. Me llama la atención porque está en la Biblia. Primera de Timoteo 5:9 nos habla de la atención de la iglesia, lo que la iglesia tiene que hacer, propósito de los creyentes, lo que tienen que hacer. Y por supuesto, no voy a profundizar en eso ahora, solo en la parte literaria, en lo que es la lingüística. Dice, la viuda sea incluida, ¿dónde? Primera de Timoteo 5:9. Es un sermón, no es un estudio bíblico, pero es bueno que lo busquen. Por lo menos estos dos textos son buenos para que vean que nuestras bases están puestas en algo sólido, sustancioso y que creemos, que está en la palabra de Dios. 1 Timoteo 5:9. ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien había notado eso antes? Levante la mano los que lo habían notado. En la lista. ¿Carlos lo había notado? Ok, los que no ya lo saben, márquenlo. La viuda sea incluida en la lista o puesta en la lista después de haber cumplido por lo menos 70 años. La lista de ayuda, dicen mucho, pero esto va más allá. La iglesia sabía de alguna manera quiénes eran miembros de aquella iglesia local, ya fuera en la casa o en los campos, en las catacumbas, en las tumbas donde se reunían a veces, en los desiertos, donde quiera que estuvieran. Ellos sabían, de alguna manera tenían marcado quiénes eran miembros de aquella iglesia local. Ellos sabían y tenían que hacerlo porque tenían que defenderse como iglesia, porque el Imperio Romano quería destruirles. Y el pueblo tenía muchas asambleas, había muchas organizaciones, pero Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi asamblea, diferente a las demás. Había una específica y ellos tenían listas. Así que hermanos, no se sientan extraños cuando hablamos de la membresía de la iglesia. Puse 2 textos solamente, pero pudiéramos hablar más y dar una conferencia de 2 horas para que vean que aquí creemos en algo bíblico. Hay iglesias que dicen, no hace falta lista, el Señor sabe, el Señor conoce. Dígaselo al pastor cuando él va a pastorear o a aconsejar a alguien y no es miembro de la congregación, le pueden hacer una demanda a él y a la iglesia. Porque hay gente mala, porque legalmente no es miembro de esa institución. O dígaselo al presidente, vaya al club de él, allí donde juega golf, y vaya allí y entra a jugar golf, a ver si le dejan entrar. ¿No le dejan? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿No eres miembro? Entonces hay que ser miembro para ir a jugar. Se pierden los buenos jugadores que hay aquí. Hay que ser miembro. Saben que soy sarcástico. Yo jamás jugaría un jueguito, con respeto, si alguien juega golf, cayendo de la trama pelotica, chiquitica así con un palo. Baloncesto ya es otra historia, soccer, pelota, pero eso no creo que me llame la atención. Se lo dejo aquí a otros hermanos. No se me ofenda a nadie. Usted tiene derecho a burlarse del baloncesto, ¿ves? Pero a caer la trama pelotica con un palo a las 12 del día, no le veo gracia. Anyway, usted no puede jugar si no es parte del club. Busque cualquier organización. Pero la iglesia es de Cristo y es el amor de Dios y cualquiera entra, es verdad. Pero cualquiera no es miembro.
De hecho, la Biblia enseña eso. Es la familia de Dios. Y tan fuerte es el tema que en aquella primera iglesia, en el primer siglo, cuando iban por los escritos del apóstol Pablo, él les recordaba que al ayudar, ayuden primeramente ¿a quiénes? A los de la familia de Dios. En otras palabras, si hay que escoger a quién ayudar, la familia de Dios. Y puedo seguir y seguir hablando, pero no es el tema. Lo que quiero poner estas bases para que vean que lo que yo voy a exponer ahora, después de esta introducción tan larga, es importante. Los que van a ser miembros de la iglesia, los que van a bautizarse, si usted es miembro de una congregación, ya sea de esta o de otra, y si usted no sabe si es miembro o si usted va a ser miembro de algún lugar, piense lo que usted tiene en sus manos. No es cualquier cosa. Dicho esto, vamos a la palabra de Dios. Vamos a recordar el pasaje donde nos dice bien claro la expresión, así nosotros, así. Quiere decir con esa conjunción, que es también un adverbio, una frase adverbial en el griego. ¿Qué quiere decir? Así, ¿a qué nos compara? Que así también nosotros somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Se refiere a que somos miembros de una organización que es divina. Y eso nos lleva a varias cosas. Eso nos lleva para empezar a que nosotros al tratar de ser miembros de una iglesia, hemos de pensar que para ser miembros los unos de los otros hay que comprobar la voluntad de Dios. Es parte del plan de Dios entender que uno va a estar o no va a estar y por qué en una congregación. Los hermanos que van a bautizarse, los que van a unirse a la iglesia, que ya vienen bautizados, y repito, y todos los que estamos aquí, hemos de recordar esto. Que para ser miembros los unos de los otros, esa es la verdadera membresía, los unos de los otros, hay que comprobar la voluntad de Dios. El versículo del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y describe unas cuantas cosas. Y al final del versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para empezar, en la membresía en una iglesia local, estamos hablando de vidas sacrificiales que viven un culto genuino en sus vidas. Dice el pasaje, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que ese es el verdadero culto de adoración. Usted quiere ser miembro de una congregación o de esta o de cualquiera, comience por vivir vida donde el culto de adoración verdadero sea toda su vida y no el domingo por la mañana solamente. ¿Me entienden? Eso es lo que dice el pasaje. Este pasaje no me dice que el culto de adoración es también cuando uno está en una gran campaña de avivamiento, en lo que sea. No, eso es, pero no es eso, esto es todo. Es constantemente. Es un culto racional. Y me llama la atención esta añadidura racional. Lógica. Ya concebida con toda seguridad. Pudiéramos hablar mucho de estas palabras de una manera muy expositiva, pero el tiempo no iba a alcanzar. Pero el culto, por cierto, la palabra implica trabajo en sí, el concepto de la palabra. Es un trabajo lógico, es una manera de obrar para Dios. Así que cuando usted es miembro de una congregación, ha de comenzar por hacer un buen trabajo para Dios en todos los aspectos de su vida. Y esto tiene una magnitud muy grande en su alcance. Para alcanzar a otras personas, para Cristo, hace falta que sea visible nuestra vida de culto racional, de culto completamente dedicado, trabajo más, para ser un poquitico más literal, un trabajo más dedicado a Dios. ¿Me entienden? El culto de adoración no es solo este.
La alabanza no es el cantar aquí, que hoy estuvo tremendo los instrumentos, amén. Vimos los instrumentos aquí. Faltó el piano. Vamos a ver de qué manera lo ponen. Tenemos buenas pianistas aquí. Vamos a pensar, la adoración no es solo esto. La adoración no es solo tampoco estar en una casa de oración. Claro que no. Ni aún los que exponemos eso como central sabemos la realidad. Eso no es adoración. Eso es solo una parte. La adoración no es ni siquiera sentarse con una persona y practicar el discipulado. Eso es adoración. O adoración también, sí, eso es un culto, claro que sí. En el concepto, por cierto, de la iglesia emergente, para que sepan, la iglesia emergente es un concepto contemporáneo, no voy a meterme en eso, pero es interesante, una de las fundadoras, lo digo con delicadeza, cuidado, porque nosotros los bautistas no creemos en pastoras. ¿Okay? Tenemos misioneras, maestras de Biblia, etcétera, diaconisas, etcétera. Algunos bautistas no tienen diaconisas, yo sí. Y muchas iglesias tienen diaconisas. Pero me llama la atención esta señora, pastora de esta iglesia reconocida en Nueva York, fundadora de lo que es el movimiento emergente. En una ocasión está dando consejería a ella y llega una persona y le dice, y ella lo invita para la iglesia. Ven a la iglesia, esté con nosotros. ¿Que venga a la iglesia? Sí, ¿cómo lo hago? Bueno, ven, vamos a orar. Y, ok, ¿cómo voy a la iglesia? Y ella le dijo algo que creemos que eso es correcto. ¿Okay? No comparto el 90% de lo que ella dice y enseña, pero eso está correcto. Esta es la iglesia. Donde estén dos. Esta es la iglesia. A veces me pongo celoso y molesto. No sé, un encuentro de sentimiento con algunos de estos maestros y maestras de Biblia que son liberales y tuercen las cosas, pero sin embargo ven cosas en cuanto a la eclesiología que son más correctas que las nuestras. Como el mismo Carlos Barr, el que decía, dejen que la iglesia sea iglesia, ¿verdad, Ortiz? Dejen que la iglesia sea iglesia. Oye, esa frase es envidiable, ¿verdad? Está bonita esa frase, me encanta. Oye, que la tiene que decir un liberal de zumba. Hubiese salido de uno de los nuestros. Se salido de esta gente. Hermanos, seamos miembros los unos de los otros. Pero ¿cómo es esto? Comprobando la voluntad de Dios. Buscando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se busca en una adoración constante, como acabamos de decir. Un culto racional que incluya todo. También con vidas que no estén conformadas. Dice el pasaje, no os conforméis, ¿a dónde? A este siglo. Ser miembro de una iglesia, como enseña el pasaje, significa no estar conformados o adaptados o acostumbrados a este siglo. Y déjenme decirle, a veces vemos los pasajes por porciones, tipo testigo de Jehová. Pero yo quiero que ustedes vean este pasaje en todo su paquete, completo. En griego, en estudios de lingüística griega le llamamos periscope. Bueno, yo lo estudié en inglés, en español no sé si sería periscopo. Estoy seguro que es cuando se toman unos párrafos en griego y se hace el exégesis. No, periscope es el párrafo, es un sinónimo de párrafo, pero específico al estudio de la lingüística. Y entonces cuando se toma, se analiza, bueno, esto pertenece a esto o cómo es. Y este versículo pertenece al paquete de que la iglesia ha de vivir juntos como miembros los unos de los otros. Voy a ir bajando, espero que me puedan ver aquí, porque si no me voy a ahogar con la alfombra. Perdón. Y el paquete nos enseña que no solo la voluntad de Dios es que es agradable y perfecta, está en la membresía, sino que también, y lo dice anteriormente, es una cuestión de vivir sin conformarse o adaptarse a este mundo. Hermanos, si usted quiere vivir una verdadera membresía en una congregación, no se adapte a este mundo. Quizás el profeta tiene razón cuando dice, Jeremías, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Es fácil convertirse a los demás. Gracias a Dios porque en el mundo han habido gente valiente como Galileo Galilei, ¿verdad? En un momento en la historia, él y su ayudante eran los únicos que creían, ¿qué cosa? Sí, brillante. Oye, ¿se imagina 2 personas en todo el universo?
Bueno, y Dios y los ángeles, por supuesto, porque, oye, lo ven, oye, el colmo si no lo ven, claro que lo ven y lo saben. Pero entre los humanos, solamente estos dos. Me llama la atención, a veces nosotros los creyentes tenemos temor, terror cuando creemos algo diferente a lo que el mundo crea. ¿Qué creas? El mundo crea algo en cuanto a las iglesias que lo crean y lo hagan. Si eso les atrae familias y gente que lo hagan, pero nosotros seguimos creyendo que es a la antigua, un testimonio vivo, un sacrificio, como dice aquí, donde está la voluntad de Dios, genuino, honesto, sincero, vidas de creyentes honestos, que no se conforman a la mentalidad. Muchos piensan que ser miembro de una iglesia es ser cristiano. No, no es eso. Ser miembro de una iglesia no es ser cristiano. Y por todo el mundo y hacer cristianos, discípulos. Ser miembro de una iglesia es ser discípulos. Eso es lo que el pasaje habla. Pero no se queda aquí el pasaje. También nos enseña una segunda cosa. Dice el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto. Y este es el pasaje más fuerte probablemente que voy a decir. Más alto concepto de sí que el que debe tener. Sino que piense de sí con cordura. Hermanos, para ser miembros los unos de los otros hay que reconocer. ¿Qué dije? ¿Hay qué? Reconocer quién es uno, el lugar que le pertenece. ¿Quién es? ¿Quién eres tú ante el Señor? ¿Quién eres tú ante los demás? ¿Cuál es tu lugar? Las iglesias a veces tienen ese problema. Y a veces los creyentes queremos ser parte de congregaciones locales y se nos olvida. Se nos olvida que esto es una cuestión de reconocer quiénes somos. ¿Quiénes somos? No quiero tomar un ejemplo de deporte, ni de policía, ni del ejército, casi siempre lo tomamos, pero no me queda de otra, pero yo tengo que tomar de cocina. ¿Sí? De los chefs sería cocina, un buen ejemplo. Y aquí tenemos chef, un chef bueno, excelente. Por lo menos me salgo de las ilustraciones que a veces utilizo, o de películas. A veces en las cocinas hay un fenómeno y es que llegan personas nuevas y piensan que saben más que aún que el mismo chef. ¿No es así, no es? Oye, eso es zumba. Yo nunca he sido chef, ni cocinero, ni nada de eso, pero yo pertenecía a un equipo de waiters y a veces llegaban waiters nuevos, les daban el trabajo y no se daban cuenta que le daban el trabajo porque en esa compañía, a este equipo de waiters, también le daban la información. Nosotros decíamos que sí si queríamos a alguien porque era un equipo que trabajaba muy junto, muy cerrado. Y a veces venían pretendiendo que sabían más que nadie. Y nosotros teníamos waiters que sabían, de una manera increíble, sin ser cocineros, sabían qué salsa pegaba con cualquier comida. Podían explicar, teníamos obligado a explicarle Glemiñé sauce qué era, cómo se hacía todo. Y cualquiera que nos escuchara diría, tiene que ser chef. Lo menos que sabíamos era, no sabíamos ni hervir agua. Pero teníamos que saber los productos para venderlos. Y a veces llegaban personas al equipo y sencillamente pretendían conocer más que nadie. Y que la manera de ellos era la manera y lo que la iglesia había hecho. En este caso, las iglesias, pero los waiters, lo que ellos habían hecho en otros restaurantes, era la única manera. Y uno no se daba cuenta cuando chocaban con la realidad. Y tenía que aceptar, ups, yo no sé nada. Cuando escuchaban a los waiters que sabían de vino de una manera increíble. Podían explicar lo que era el Shiraz, el Syrah, 2 uvas diferentes, el Merlot, el Cabernet, y todas listas y listas de uvas. Y esos güeyes decían, ¿qué es eso? Uvas. ¿Tú no sabías eso? No. Llegaban, pensaban que sabían. Y cualquier uva, y las uvas, aún a la hora en que se recogía en el día, cambiaba el sabor del futuro vino que se hacía de ellas. Increíble. La tierra cambiaba el sabor. Y nos entrenaban. La iglesia es así. Cuando usted se une a la iglesia, no pretenda saber más que los que están allí. Sea humilde. Pónganse en su lugar. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si no, dice la Biblia, piense de sí con qué. Con cordura.
use la cabeza. En Guanabacoa, en una parte donde yo vivía, decían, use el güiro. Sí, no es para pelo. Bueno, allá yo puedo decirlo con autoridad. No todos aquí pueden decir no es para pelo. Todos y yo sí podemos. Tenemos varios hermanos que sí estamos bien como debe ser uno. El resto, perdonen. All right. Hay que reconocer quién es uno, hermanos. No se piense superior ni mejor que nadie. No somos nadie, no somos nada. A veces pretendemos ser los mejores jugadores de un deporte y cualquiera viene. Cuando jugaba ajedrez allá en una academia, donde jugué una vez en mi adolescencia, jugábamos con los relojes, a mí me encantaba. Y una vez me siento, el profesor nos pone a jugar, me pone a mí, a jugar con un niño, yo tendría como 14 años, él tendría como 8 o 9. Y yo molesto con el profesor adentro, orgulloso, en fin, me siento ahí, no duré ni 10 ni 15 jugadas. Nos cepilló a casi todos. De esos niños geniales que en sus propios países no saben apreciar y pasa la vida y no llegan a ser, podían haber sido tremendos jugadores internacionales, pero debido al sistema que no sirve, nunca llega a nada. Pero yo pude ver a gente así. Y uno dice, qué asombroso. Y uno dice, uno se sabe la jugada siciliana, la apertura siciliana, la apertura inglesa, y uno sabe mucho, bla, bla, bla. Y llega un niño de 8 años, y uno dice, ¿qué pasó? Y uno de inteligentón, la culpa es del profesor, no nos enseñó esa jugada ni aquella otra. ¡Aló! Hay que estudiar, hay que prepararse. Pero uno pensaba que era superior. Una vez un amigo mío en un lugar grandísimo, medía como 6'3", 6'4". Esta es una expresión fea. Vulgo, pero vale la pena. Estamos hablando. Y digo, tú sí que debes ser bueno en judo. Tú puedes hacer aquello, otro. Y dice, ahora estoy como los postes. Se ven muy altos y fuertes. Y cualquier perro los orina. Una expresión fea. Para el púlpito es fea, es desagradable. Pero a veces hay que ser humanos y poder entender la realidad humana con esas expresiones. Son feas, pero da una realidad de lo que somos nosotros. No pretendas ser más de lo que eres. No pretendamos ser más de lo que somos. Seamos. En inglés se dicen, what you see is what you get. Lo que tú ves, lo que tú... es lo que hay. En español sería así. ¿Right, Berta? Iglesia, primera iglesia hispana de West Palm Beach, lo que somos es... Lo que ven la gente es lo que somos. No vamos a pretender, pero eso sí, que se sepa que somos un pueblo en el concepto nuestro, nuestra prioridad, restaurador. Que ahí sí podemos decir, no todo el mundo quiere ser restaurador. Hablar de Cristo es fácil, restaurar es otra historia. Hablar del amor es una cosa, restaurar es otra. Tener amigos y amistades es una cosa, restaurar amistades es otra. ¿Sí o no? Porque se arma un silencio como si lo conocieran muy bien lo que decimos. Todo el mundo ha experimentado cosas difíciles o vivimos en otro planeta. Hemos experimentado todas cosas difíciles en nuestras vidas. Eso es compartir los unos con los otros. Así que no dejemos, no pasemos por alto el reconocer el lugar. El tiempo apremia, denme 3 minutos más porque aquí hay un pasajito, como dicen algunos. Un pasaje inmenso, grande, hermoso, en sabiduría, dice el versículo 4. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué cosa es esto de la membresía en la iglesia? Número 3. Es poner en acción, ¿qué cosa? Ahí viene ahora. Es poner en acción, lo voy a decir, nuestras funciones en unidad. Nuestras funciones.
Cada uno aquí tiene una función. Conocida en la Biblia como don o dones, talentos. Conocidos en el mundo como habilidades, conocimientos de hacer algo. El mundo utiliza la palabra talento y dones, pero eso lo adoptó del Evangelio, de Cristo. Nos debe ese lenguaje a nosotros los cristianos. ¿Usted quiere ser miembro de una congregación? Ponga en acción sus funciones en unidad. ¿Qué quiere decir esto? Dice el pasaje, noten esto, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros. ¿Somos qué? Muchos. Pero somos uno. Es igual que su cuerpo. Su cuerpo tiene muchas partes, pero usted es una unidad. Y a veces se nos olvida que esa unidad siente. O ¿quién aquí se machaca un dedo y se detiene así, bruto? Te lo dije. Tonto. ¿Cómo vas a poner el dedo debajo te vas a poner debajo de un martillo? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién hace eso? No, usted enseguida lo abraza. ¿Sí o no? Usted no hace esto. ¡Uy! Y algunos no solo abrazan, sino con su boca proclaman algo. Espero que usted proclame una alabanza y dice, ¡amén! ¡Uy, qué rico! ¡Aleluya! Me machuqué un dedo. Sí, me machuqué un dedo, qué rico, me hacía falta. Me hacía falta recordar que yo tenía una mano o un dedo. ¿Verdad que me dice eso? Pero usted lo abraza, es la idea. Usted lo cuida. Y algunos, ay, pobrecito, cuando usted es su niña le dice un bubo. ¿Dice eso? A los niños chiquitos, ¿no se acuerdan cuando le decíamos a los niños? Un bubo. Viene la época que te va a decir, ¿qué bubo? ¡Me duele! Ya se acaba la época de los bubos. Y después viene otra época donde usted dice, si dice eso otra vez más, te da un tapaboca. Y después vienen otras épocas. Y así van creciendo y van desarrollando eso. ¿Y por qué es el dedo? Ah, y si es el ojo. Usted se encaja algo, un ojo le pasa algo y usted, qué rico, no voy a hacer nada, qué rico, ay, qué rico, qué golpe me di. No, usted lo abraza. Uy, se lo cubre, ¿sí o no? Y miren el espejo, deja ver qué pasó. Eso hacemos nosotros con nuestro cuerpo. Es la idea, la analogía que Cristo utilizó, es interesante. Él utilizó el cuerpo y lo utilizó por eso, porque nosotros cuidamos. Tanto es así que viene este movimiento humanista con el respeto de si alguien lo tiene, lo cree. Yo no lo comparto. La razón no lo voy a hacer, algún día daré un estudio, predicaré al respecto. Tienes que amarte a ti mismo. Suena bien. Pero eso es humanismo. Tienes que amarte a ti mismo. Es que, ¿será que el mandamiento dice, ámate a ti como a ti mismo? A tu prójimo como a ti mismo. Y eso significa que el Señor no le está haciendo de una manera de halago, casi que sarcástico. De una manera sarcástica. Dice, hey, tú te amas mucho, pues mira, ama a tu prójimo como te amas a ti. Y si puedo, no voy a hacer, no hay tiempo. Y si puedo hacerle un esquema bíblico de lo que la Biblia enseña, cuidado, porque eso es un humanismo infiltrado en la teología nuestra evangélica. Nosotros amamos a Cristo. Y ese amor es el que nos hace a nosotros amar a los demás. Y por el amor a Cristo es que nos cuidamos, pero no podemos amarnos y pensar, pero sí en el fondo existe ese amor humano que hoy en día se levanta. La gente cuando me mandan a bajar de peso, me dicen, tienes que amarte, cuidarte. Cuando me dicen eso, digo, mío. Y después se ríe mi familia, le digo, ¿ven? No se dan cuenta que nosotros, todo el mundo tiene ese humanismo metido, ni se da cuenta. Hay que bajar de peso y punto por la presión. Simple. No tiene ciencia. Sí, por amor a uno. No, cuidado. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque a veces nosotros somos egocentristas y nos miramos, pero la Biblia nos manda a hacer un cuerpo y el cuerpo tiene que entender que el cuerpo ha de estar sumiso a Cristo. Y ya casi terminamos con esto que les voy a leer. Pero no todos los miembros tienen, ¿qué cosa? Los que se van a unir a la iglesia en algún momento. La junta de negocios ahora.
Hay que terminar. Gracias a Dios corté el sermón. Tienen 3 puntos. Pero note usted lo siguiente. No todos los miembros tienen la misma función. El error más grande de una iglesia es pensar que todos pueden hacer todo lo que quieran hacer. No, porque hay cosas que les pertenecen a unos y hay cosas que les pertenecen a otros. Imagínense que aquí todo el mundo limpie. Amén. Sería una bendición tremenda. El Pidio y yo y los diáconos, todos estaríamos contentísimos. Yo solamente he visto, que yo recuerde, un hermano en esta congregación que vino a ayudar a otro como por 3 o 4 semanas cuando estaba Prado a ayudar, a limpiar. Eso no lo hace nadie. Es todo por dinero, ¿ok? Es así, hermano, es una realidad. En todos lados, es así, es una realidad. Pero imagínense que todo el mundo quiera limpiar. No pasa así. ¿Qué quiere decirle esto, hermanos? Que todos queremos hacer las funciones que nos conviene y nos gusta, pero las difíciles no, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que Dios no sabe eso? Él es astuto, Él es Dios. Y como Él es astuto, Él es Dios Espíritu Santo, te encargas de esto. Y Él es el que le da a cada uno sus dones. No a nosotros, porque si no nosotros escogemos lo bonito. Todo el mundo va a querer cantar. No quería decirlo, pero ya que lo dijiste. Sobre todo, eso no pasa entre los hispanos. Una vez se rieron en una reunión allá atrás cuando dije que una reunión de pastores es muy interesante. Todo el mundo quiere mandar. Sí, hice una discusión teológica, todo el mundo es teólogo. Una reunión de psicólogos y consejeros es también súper interesante. Es súper interesante, todo el mundo sabe. Y dice, no, ese es my approach. Este es Rogerian, es el alcance rogeriano. El otro dice, no, de Mark Watson, es con una combinación. El otro dice, no, de Freud. Y todo el mundo tiene un alcance diferente, todo el mundo sabe, y al final, hey, el hombre está loco, decídanse, hagan algo. Pero todo el mundo discute. En la iglesia de Jesucristo, cuando ustedes se unan a la iglesia y los que ya son miembros de una iglesia, sea de esta o de otra, piensen esto. Usted tiene sus talentos, tiene sus dones y son para ser miembro de la iglesia. El Señor dio las funciones, los talentos y cada una de esas funciones son importantes. No todas son visibles, pero todas son importantes. ¿Quién aquí tiene corazón? Un órgano tan importante. Pero no se ve. No se ve. Todo el mundo quiere ser corazón. No se ve. Todos quieren ser una boca que se vea, que hable, que cante, lo que sea. Otros quieren ser oídos, todos quieren escuchar. Todos quieren ser ojos, ver. Pero hay posiciones que nadie quiere ser. ¿Quién quiere ser estómago? Uno diría, ¿tiene que ver con comer? Ponme ahí. ¿Quién quiere ser estómago? Tampoco se ve. ¿Quién quiere ser pie? Hay que correr, hay que caminar y después huelen mal. Hermosos son ¿quiénes? Los pies. ¿De quién? Del que anuncia o lleva la preciosa semilla. Quiera Dios que entendamos esto. Quiera Dios que procesemos que Romanos, este pasaje de Romanos es especial, porque es el que nos enseña, no lo dije, que en un tiempo difícil, aun cuando todo va contrario a lo que la iglesia quisiera, gobiernos contrarios, el imperio romano, no importa lo que pase, sea lo que sea, la iglesia es esa organización que es un miembro donde todos somos miembros los unos de los otros. Donde todos, y la Biblia nos enseña, si uno duele, los demás duelen. Quiera Dios que entendamos esto. Amén.